damos la bienvenida a la doctora Celia América Nieto del Valle. No sé si está, sí, ya vi que prendió su micrófono. Y bueno, me gustaría hacer una presentación de la doctora, quien es, bueno, doctora en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es profesora investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartiendo clases, bueno, a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. También fue vicerregente en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de 2018 a 2022. Me gustaría destacar que es la primera mujer que ostentó este importante cargo. Y bueno, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora de diversos libros, artículos, capítulos, así como panelista en varios eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. La doctora Nieto del Valle nos va a presentar la ponencia titulada El ambiente y derechos ambientales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la dependencia a su independencia. Muchas gracias, doctora, y adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se visualiza la presentación? ¿Y se visualiza? Sí. Sí. Bueno, la estábamos viendo. Ahí está. Sí. Bueno, agradezco la invitación que se me hiciera a participar en este seminario de Medio Ambiente y Cambio Climático dentro del marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Y bueno, el objetivo principal que tiene esta presentación, bueno, les comento que ya una parte de lo que aquí se señala ya fue publicado en una revista, que al final, si me queda un poquito de tiempo, se les comparto el link. Y bueno, tiene que ver con la evolución que ha tenido la protección del ambiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, para ese contexto, vamos a ver que, bueno, a lo largo de la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hemos observado que esta pues ha ido evolucionando, y con esta evolución indudablemente pues se ha estado protegiendo el derecho humano a un medio ambiente sano. Bueno, en términos generales el ambiente se entiende por como todos aquellos elementos, tanto naturales o artificiales, inducidos también por el hombre, que hacen posible la existencia, ¿no? Esta existencia no solamente del individuo, sino de todos los organismos que habitan en el planeta, de los seres humanos, y bueno, esto les permite interactuar en un tiempo y en un espacio. Algunos conceptos básicos pues, ¿qué es el derecho ambiental? ¿Qué son los derechos ambientales y el derecho humano medio ambiente sano? Bueno, por derecho ambiental vamos a entender como esta disciplina jurídica cuyo objeto precisamente es regular aquellas conductas, acciones, omisiones, tanto del ser humano, que pueden afectar el equilibrio de los ecosistemas y por ende genera consecuencias respecto de la calidad de vida. Por derechos ambientales lo entiendo o lo visualizo como este conjunto de derechos que nos permiten gozar, disfrutar del derecho humano medio ambiente sano. Ya lo venían señalando ahorita, la importancia que tiene el acceder a la información como toda persona, como todo ciudadano, como toda comunidad indígena, para poder saber qué se va a hacer en nuestro territorio, cómo nos va a afectar, entre otras cosas. El derecho a la identidad ambiental como parte de estos derechos ambientales, el derecho a participar en las decisiones, a la igualdad y, por supuesto, el derecho a la educación. Y bueno, en este contexto, el derecho humano a un medio ambiente sano, pues es una condición previa, ¿no? Le han considerado como un derecho sui generis. ¿Por qué? Porque contempla otros derechos. El argumento toral señala que la vida y la dignidad, pues solo son posibles si las personas pues tienen acceso, ¿no?, a este medio ambiente compuesto por todos los elementos, y que estas afectaciones degradan, contaminan el aire, la tierra, y pues bueno, esto afecta. Y otros derechos que son fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, y por ende el derecho humano es una condición sine qua non para el goce de otros derechos. En este esquema podemos visualizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que quiero es que detectemos las fechas y en el año 1979 entra en operaciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el año de 1988 el Protocolo de San Salvador. ¿Por qué no debemos olvidar estas fechas? Porque de aquí partimos para que la Corte empiece a conocer los primeros casos en materia de protección al ambiente, y el Protocolo de San Salvador porque es un documento del Corpus Juris que protege el derecho humano a un medio ambiente sano. Bueno, dentro del Sistema Interamericano tenemos a la Comisión
y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas funciones de la Corte, pues sabemos que la Corte tiene básicamente dos funciones, una jurisdicción contenciosa y una jurisdicción consultiva. La parte de la contenciosa, pues tiene que ver con estos asuntos en los cuales la comisión le somete a la Corte para ver si el Estado es o no es responsable, ¿no? Se dictan medidas provisionales. Y la parte consultiva, pues tiene que ver con todas esas consultas que le hace el Estado a la Corte sobre derechos o cuestiones que tienen que ver con su normatividad y esta compatibilidad con el sistema interamericano. Estos son algunos casos emblemáticos. Quiero decir que hay más. Justo ahorita me encuentro trabajando para un artículo que tiene que ver con los casos y quiénes son los que han participado, quiénes sometieron a la Comisión Interamericana, porque les recuerdo que para poder llegar a la Corte, primero debe de pasar este filtro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, aquí la fecha 2001 es uno de los primeros casos que identificamos, 2005, 2006, este caso, el de en contra de Chile, a diferencia de todos los demás casos, no tiene que ver con comunidades indígenas, pero sí tiene que ver con cuestiones de derecho de acceso a la información. Este caso, el 2007, el de Saramacca, Surinam, es de relevancia porque a partir de aquí se nota cómo la Corte se fue consolidando en proteger el derecho humano medio ambiente sano. El caso de Ecuador, en 2012, tenemos otra en contra de Surinam. Como vemos ahí, Surinam es uno de los estados que ha sido declarado responsable internacionalmente por cuestiones que tienen que ver a las comunidades indígenas. Y bueno, no propiamente la opinión consultiva 23 del 2017, pues no es un caso, sino fue una opinión que sometió Colombia, que ahorita adelante vamos a ver. Y finalmente, este caso en 2020. Entonces, nótese las fechas desde que en un inicio les dije que se instaura entra en operaciones la Corte, el protocolo de San Salvador y los casos. Entonces, ahí vemos las fechas. Uno de los primeros casos importantes es en contra del Estado de Nicaragua. Les platico rápidamente. Pues resulta que esta comunidad, conformada por 600 personas, se concesionó para que se aprovecharan sus tierras, se explotó 62,000 hectáreas, se realizaron cortes ilegales de sus árboles, no se les consulta, no se les delimitó, no se les demarcó, y pues esto que generó entre la comunidad incertidumbre porque ellos no sabían hasta dónde podían gozar y podían disfrutar de su territorio que venían usando, circulando desde tiempos inmemoriales. Es aquí, en esta parte donde vemos esta concatenación de los derechos, como el derecho al ambiente, el derecho humano medio ambiente sano, se protegía a través de otros derechos. Por eso es que hablo de la dependencia al llegar a la independencia. Y aquí vemos que dependía del derecho a la vida, del derecho a la propiedad, a la protección judicial, entre otras. Y esto se va repitiendo en posteriores casos. Por ejemplo, en este de Paraguay, igual, estamos hablando de derechos de propiedades ancestrales, lo cual les afecta a las comunidades, esos trabajos que se llevaron dentro de ese territorio de desmonte, de excavación, dentro de su territorio. Y pues bueno, la Corte reconoce que el desconocer el derecho ancestral de los indígenas en su territorio, pues les afecta a derechos básicos. ¿Cuáles? Pues el derecho a la identidad que las comunidades tienen con su territorio, con esos espacios, porque para ellos podemos hablar que es la simbiosis entre el indígena con su territorio, por todo lo que ellos les representan. Nuevamente, dentro de la violación de los derechos, aquí encontramos igual el artículo 1, que tiene que ver con la obligación de los estados de respetar esos derechos, el artículo 4, bueno, aquí ya se adiciona el derecho de los niños por las situaciones que le generó a la comunidad, el derecho a la propiedad, que es el artículo 21. Entonces, nótese cómo en estos casos seguimos en esa misma dinámica de la dependencia del derecho humano a otros derechos. Este caso, les mencionaba en un inicio, no tiene que ver nada con que hayan sido las comunidades, tiene que ver con que Marcel Claude Reyes solicita al Estado de Chile le entreguen información porque resulta que se iba a llevar a cabo dentro del territorio
o se concesionó, se dio permiso. Entonces él quiso indagar a ver quiénes son los que van a invertir, qué personas van a llevar a cabo, cuáles son las corporaciones, y el Estado le dijo, esa es información reservada, no se te puede dar. Entonces aquí inicia toda esta dinámica, y bueno, al finalizar la Corte Interamericana dice que es importante para el ciudadano, saber lo que se va a construir, cómo se va a construir, en este caso la obra que se pretendía hacer, sin necesidad de que acreditara algún interés, porque permite a la sociedad pues poder participar, ¿no? Tomar decisiones, y que las restricciones pues deben de estar fijadas con anterioridad, ¿no? Entonces este caso es muy importante porque habla de la información, el derecho de acceso a la información. Nuevamente, ¿cuáles derechos encontramos? Dependencia. Dependencia al artículo 1, a las garantías judiciales. Bueno, y aquí ya se adhiere lo que es la libertad de pensamiento y de expresión, que tiene que ver con ese acceso a la información. Otro de los casos es aquí, donde podemos notar el parteaguas. Es un caso que se repite mucho, incluso en los fallos, en las sentencias ya de México, ya hablan de este caso, que tiene que ver del Caliña Lopono contra Surinam, y que habla sobre la importancia que tiene la información que el Estado debe consultarles a las comunidades, y que se les debe proporcionar pues toda esta información para que ellos conozcan cuáles van a ser los riesgos, qué beneficios van a recibir. Y nuevamente encontramos los mismos derechos, el artículo 1, el artículo 2, el 21, el 25. Bueno, este caso, repito, es de trascendencia porque nos habla de qué son los beneficios compartidos, cuándo se debe otorgar la información, cuando se pretenden hacer obras, sobre los estudios de impacto ambiental, que no se deben de proporcionar una vez que ya está iniciada la obra, sino con anterioridad, y las directrices que debe observar el Estado antes de conceder pues, los permisos. En el año 2012, en contra de Ecuador, pues nos habla sobre violación a los derechos de consulta, a la propiedad comunal, pero también tiene que ver con la parte de la identidad cultural por parte de Ecuador. Y bueno, pues recordemos que Ecuador es uno de los que tiene ahí el tema del petróleo, y resulta que al momento de estar llevando a cabo la intromisión en su territorio para la expropiación, les dañaron un territorio que para ellos era sagrado, porque era parte de su vida espiritual y por todo lo que ello implicaba, ¿no? Entonces, igual no se les consulta, no se les permitió circular dentro de su territorio. Y bueno, aquí nuevamente vemos esa dependencia, el derecho a la vida, el artículo 4, el artículo 21, que es el derecho a la propiedad, pero aquí ya encontramos una particularidad. Ya se incorpora el artículo 26 de la Comisión Americana, que refiere al desarrollo progresivo de los DESCA, ¿no? De los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces aquí ya encontramos se empieza a independizar, es decir, ya no depende de otros derechos, sino ya se empieza a consolidar el derecho humano a un medio ambiente sano. Este caso, el de Caliña Lopono, también es de vital importancia. Se declaró a Surinam responsable, y resulta que en su territorio se constituyó una zona de reserva para protegerles de la playa, la parte donde anidaban las tortugas. Entonces no se les permitió el paso, además de que se concesionó a una empresa minera para la extracción de bauxita, y pues esto como consecuencia trajo que ellos no pudieran cazar, recolectar y pescar, pues afectando, ¿no?, la parte de esa dinámica que ellos ya traían. Entonces, la Corte reconoce que los pueblos indígenas y tribales son los que contribuyen para la conservación de su territorio, para las áreas protegidas, y pues nuevamente no se llevó a cabo todo lo que sabemos que cuando hay obras tiene que atender las directrices que tiene que atender el Estado. Entonces, nuevamente vemos aquí los derechos, el derecho al artículo 3, a la propiedad, políticos. Esta opinión consultiva, les decía, dentro de las funciones que tiene la Corte Interamericana está la opinión consultiva. Esta es la forma en cómo está integrada.
Pero aquí lo que llama la atención es que la Corte Interamericana dice que el ambiente tiene una relación innegable entre el derecho humano medio ambiente sano y otros derechos humanos, como se lo señalaba en un inicio. Y bueno, vemos esta relación de derechos humanos, medio ambiente, el desarrollo sostenible y para el goce y disfrute de otros derechos. Dentro de esta opinión consultiva se generan, sabemos que se generan conceptos, principios que nos permiten visualizar y proteger el derecho humano medio ambiente sano. Hablamos de derechos sustantivos y derechos de procedimiento. Dentro de los derechos sustantivos está el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, el derecho a la propiedad, y dentro de los derechos vinculados al medio ambiente son los de procedimiento, que es la libertad de expresión, asociación, derecho a la información y participar en la toma de decisiones. Y bueno, ya para finalizar este caso, con este caso precisamente se consolida el derecho humano a un medio ambiente sano. Es decir, estamos hablando de 6 de febrero de 2020, que se da la sentencia al 1979 que se establece la Corte. Estamos hablando de aproximadamente 22 años pasaron en la Corte para que se hablara de una dependencia del derecho humano a un medio ambiente sano. Resulta que esta comunidad, dentro de su territorio se dieron permiso a personas que se consideran como criollas y a ellas resulta que empezaron a usar el territorio, derribaron árboles y metieron pues pastizales y vacas, y pues bueno, esto les afectó. Y bueno, es el primer caso en la Corte Interamericana que hace un estudio en particular del derecho humano medio ambiente sano, es decir, todo lo que implica las obligaciones que tiene el Estado, habla de la propiedad comunitaria, habla de la alimentación adecuada, el derecho al agua, la participación en la vida, pero todo esto es visto como parte de estos principios rectores de los derechos humanos, que es esta interdependencia que existe, ¿no? Entre el derecho humano medio ambiente sano con el derecho al agua, a la alimentación y a la propiedad. Y pues aquí, al igual que en uno de los casos, ya habla sobre el derecho, el artículo 26 de la Convención Americana, que es el derecho medio ambiente sano, a la identidad cultural, los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al agua. Y pues finalmente en esta línea del tiempo podemos visualizar que del 2001 al 2020 se dio un avance de la protección del derecho humano medio ambiente sano. Sin embargo, todavía tenemos retos por superar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el tema que tiene que ver, bueno, en general, en el sistema interamericano, que tiene que ver con la legitimación, ¿no? Que para poder acceder a la Corte, pues tiene que ser por parte de la Comisión Interamericana, y no es así como esa legitimación de acceder como ese ciudadano, de decir, bueno, no, primero hay que irnos a la Comisión y luego a la Corte. Entonces, la Corte ha ido evolucionando, sin embargo, este derecho se tiene que ir consolidando. Por mi parte es todo, muchísimas gracias.